Bien, ¿tiene alguna pregunta o comentario para alguno de los ponentes? Sí, doctor. Espera. El doctor nos ha hablado acerca de un medicamento que es la aspirina, el cual nos recomienda no pararla por la cirugía. ¿Qué nos menciona acerca del clopidogrel? El clopidogrel, después de 6 meses se está recomendando, bueno, desde los 3 meses se puede suspender y Atrás. el Plavix puede suspenderse aproximadamente después de 6 meses. En caso de que la cirugía sea estrictamente necesaria, se puede suspender y mantener la aspirina y realizar un puenteo, que si bien la heparina de bajo peso molecular no es el medicamento ideal, pues tampoco hay pruebas que nos muestren que le haga daño al paciente. Hay otras opciones como los cangrelores, el epifibátide, que se pueden administrar de manera continua en perfusión y que tienen una vida más corta, para utilizarlo en lo que deja de tomar el Plavix y en lo que inicia la cirugía, para tener un periodo de agregación plaquetaria normal menor al esperado. Antes de los 30 a 45 días, pues no es recomendable suspender la doble antiagregación y pues hay que entrar a cirugía pues nada más esperando un sangrado mayor, y pues es importante tomar en cuenta que siempre es un poco más fácil tratar un sangrado mayor que una trombosis de stent. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Doctor, por favor. Sí, se mencionó posición de Trendelenburg. La ubico como una posición en donde la cabeza está más abajo que el tronco y los pies, ¿no? Nada más. Perdón por hacer esa pregunta. En efecto, sí, la posición es esa, una posición en la cual la cabeza del paciente está en un nivel más bajo que la región abdominal. Sí se tiene documentado que la posición de Trendelenburg aumenta la resistencia inspiratoria y disminuye la distensibilidad o la complianza de la caja torácica y las repercusiones que ésta tiene pues a nivel de las capacidades y volúmenes pulmonares. Contraproducente definitivamente. ¿Alguien más? Buenas noches. Los índices de riesgo en múltiples variables, ¿dónde los puedo consultar para comenzar a aplicarlos? No tengo ahorita la página de internet, se la paso ahorita en un momento porque no la tengo a la mano. Ok. Y con respecto a los beta bloqueadores, en su última diapositiva, ¿qué era lo que comentaba? Bueno, el inicio de beta bloqueo en primer lugar no se debe hacer el día de la cirugía. Esta es una contraindicación. El beta bloqueo debe iniciarse idealmente de 2 a 3 días previos para poder titular la dosis y tener una menor cantidad de efectos adversos durante el perioperatorio, como hipotensión o bradicardia, y están principalmente recomendados en pacientes que tienen alto riesgo de infarto, de complicaciones cardíacas transoperatorias, como pacientes que tienen 3 o más factores de riesgo del índice modificado de Lee, por ejemplo, diabético, que ya tiene insuficiencia renal, que tiene enfermedad coronaria, o diabético que tiene enfermedad coronaria y que va para una cirugía de alto riesgo. Ese paciente se beneficiaría de iniciar el beta bloqueo perioperatorio. Entonces, de acuerdo a las referencias, sí estaría indicado yo en mi valoración previa retrasar la cirugía si es pertinente ese tiempo para que el paciente tenga los efectos del medicamento. Sí, estaría totalmente indicado y justificado completamente. Gracias. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Doctora. Gracias. Mi pregunta es, ¿qué tan benéfico es la valoración cardiovascular
por nosotros, por ejemplo, en la institución pública, porque eso lo podemos hacer en la práctica privada, pero en la institución pública pues sabemos que tienen, por ejemplo, para llegar a una cirugía electiva, llegan ya con la valoración de medicina interna, sobre todo el paciente arriba de 45 años, y la valoración por el servicio de anestesiología cuando llegan a una cirugía electiva. Esto es en la institución pública, esa es mi pregunta. O sea, si aparte de esa valoración nosotros realizamos otra, o sea, ¿qué tan benéfico es? O sea, que nada más sea exclusivamente la valoración por nosotros, o sea, ustedes lo practican, por ejemplo, en el Instituto de Nutrición, no sé en dónde se realiza. Sí, por ejemplo, es factible poder realizar nosotros la valoración cardiovascular. El principal valor de estos índices pues es que detecta a la mayoría de los pacientes que tienen un bajo riesgo. Los pacientes que tienen alto riesgo pues ya hay que referirlos, por ejemplo, que detectamos una valvulopatía o un paciente que tiene una capacidad funcional muy baja. En esos casos pues es importante que lo valore ya un cardiólogo de manera formal para ya ver si él considera que se tiene que dar algún tratamiento previo a la cirugía o si no se va a beneficiar. Entonces, el principal valor de esas evaluaciones es detectar a los pacientes que están en riesgo y canalizarlos para optimizarlos antes de la cirugía. Perdón, doctor, mi comentario va porque no hace menos de un mes tuve un caso y no sé si a muchos de ustedes les ha pasado, pacientes supuestamente sanos con un electrocardiograma normal, ya o sea, para inicio, bueno, en mi caso fue de la inducción de la anestesia general, sin patología previa, el trazo de todo, jamás en 11 años que llevo en anestesiología había visto un trazo de todas las alteraciones arrítmicas, bigeminismo, taquicardia supraventricular, extrasístoles auriculares, supraventriculares, todas. Y el doctor se negaba a que se suspendiera la cirugía. Yo le dije, pero perdón, aunque traiga un Goldman 1, aunque traiga un Lee 1 y todas las valoraciones que traiga, yo la voy a suspender porque no me voy a exponer a que el paciente ya bajo anestesia todavía se inestabilice más, ¿no? Hemodinámicamente. Entonces, por eso es mi pregunta. Porque si a muchos de ustedes les habrá ocurrido, como en mi caso me ocurrió, el derecho, bueno, realmente a suspenderla. Yo la suspendí porque, aunque traía ya esas valoraciones, ya en la mesa de quirófano presentó todas las alteraciones arrítmicas que había visto. Bueno, me faltaba la fibrilación, me dijeron no, pero pues sí, o sea, en esos casos pues está indicado retrasar la cirugía y pedir una valoración por un cardiólogo, porque pues en el electrocardiograma habitualmente no tarda más de 10 a 20 segundos en realizarse y pues no siempre detecta alteraciones. Muchas gracias, doctora. Quisiera complementar, si me permiten. Perdón, doctor, usted primero. Bueno, muchas gracias. Sí, nada más era la observación de que seguramente si es selectiva la cirugía y a lo mejor la condición económica del paciente tenga que ver con que en el lapso de, no sé, 2 meses entre la valoración, 1 mes, a veces 15 días, y el paciente come más como una forma de compensar su estrés. Algunas veces, ¿verdad? Algunos pacientes pueden tener ese mecanismo de que la valoración era una hace 2 semanas, hace 1 mes, hace 2 meses, y llega diferente a la cirugía, con más pesos del que tenía cuando se le hizo la valoración y por eso modificar su riesgo cuando ya está en quirófano. Gracias. Sí, perdón, quisiera agregar algo porque ya son varias preguntas que se han hecho al mismo respecto, ¿no? ¿Cómo hacer para que el anestesiólogo pueda hacer, valga la redundancia, dentro de su institución las valoraciones cardiovasculares y estas sean válidas ante la misma institución, en una institución pública? Debo decirles que tanto la doctora Norma Melisa como el doctor Toño Cabello, esto lo vivieron junto conmigo en nutrición. O sea, se empezó la clínica de alto riesgo. Después de que se empezamos a mostrar los resultados que eran bastante eficaces
y después también eficientes con respecto a la predicción de los riesgos, pero no sobre todo a la predicción de los riesgos, sino al manejo del paciente. No solamente detectábamos el riesgo, sino además decíamos qué se le debía hacer. Empezamos con todos los riesgos. Después se incluyó el cardiovascular. Después me estoy refiriendo el mismo año. Se empezó a valorar el riesgo cardiovascular. Las valoraciones eran, no es presunción, pero es la verdad, eran tan buenas que se hizo un estudio por parte de, en aquel tiempo, el titular de Medicina Interna, con respecto a qué servicio de apoyo era el que daba respuesta más rápida, ¿es correcto? Y atinada, ¿ok? Entonces, el servicio de medicina perioperatoria fue el servicio que sacó el primer lugar en tiempo de respuesta y el que daba soluciones reales al paciente, ¿no? En ese tiempo se colocó la hoja frontal en el expediente. La hoja de riesgo era la hoja frontal del expediente. Con eso les quiero decir que la valoración cardiovascular y otras valoraciones también para otros pacientes para otros grupos de riesgo se ha hecho por el anestesiólogo que hace medicina perioperatoria. Ahora que estamos en el Hospital Gea González, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, había una cantidad de pacientes excesiva. El hospital es 80% quirúrgico, ¿sí? O sea, se imaginarán que la cantidad de cirugías pues es bastante grande. Y como bien dice, doctora, había un punto de corte que de acuerdo a las normas se entendía que era 50 años hacia arriba hacer valoraciones cardiovasculares. Sin embargo, lo que dice la norma es electrocardiograma, no valoración cardiovascular. Lo que hicimos fue revisar todas las normas oficiales mexicanas, no solamente las de anestesia, sino las que se refieren a la valoración cardiovascular. Nos encontramos 4 normas oficiales mexicanas. Después de haber revisado esas normas oficiales, no encontramos qué edad era la edad en la cual se debía hacer la valoración cardiovascular. Y había una fila de pacientes para el cardiólogo y para los internistas que no se daban abasto. Bueno, después de eso y revisión de la literatura, mandamos una propuesta, y esa propuesta es que la evaluación cardiovascular a los pacientes mayores de 65 años, siempre y cuando fuera por la pura edad, ¿sí? O más jóvenes si es que tenían factores de riesgo para tener enfermedad cardíaca. A partir de ese momento, medicina interna, cardiología y anestesia para el paciente con alto riesgo, tenemos ya nuestra clínica también en el GEA, hacemos las valoraciones cardiovasculares. Y esto es aceptado perfectamente por todo el grupo que dirige la institución. Entonces, el grupo que dirige la institución acepta que el anestesiólogo que está rotando en esta clínica de alto riesgo haga la valoración cardiovascular y además dé sugerencias para ver qué se le realiza al paciente. La gran mayoría de pacientes ingresan a cirugía con nuestras evaluaciones, tomando en cuenta de que tenemos menos herramientas diagnósticas y menos herramientas terapéuticas que las que se tienen, por ejemplo, en nutrición. Es la verdad. Pero no por eso es más mala la valoración. Al contrario, de todos los pacientes que hemos valorado, solamente uno ha requerido irse al Instituto Nacional de Cardiología para un ecocardiograma. Lo demás hemos optimizado el recurso dentro de la evaluación cardiovascular y es perfectamente válida. Entonces, no nos tardó mucho tiempo, ¿no? De hecho, actualmente iniciamos la clínica de dolor agudo también y los cirujanos, perfecto, sin ningún problema, aceptan amablemente, igual que los internistas aceptaron y los cardiólogos, los cirujanos están aceptando perfectamente que hagamos el manejo de los pacientes. Y esto lo iniciamos junto con la doctora Martínez y actualmente rotan nuestros residentes y se pasa visita a todo el paciente quirúrgico. Y entonces el trabajo ya se simplifica mucho más. ¿Por qué? Porque cuando se pasa la visita al paciente se le detecta
cualquier eventualidad se maneja el dolor, el paciente con riesgo tiene un manejo óptimo del dolor, los pacientes están como deben estar, con EVAs por debajo de 4 o menos, y es perfectamente aceptado. Lo que necesitamos, desde mi punto de vista, y en ese sentido, es hacer la propuesta con conocimiento y además sabiendo el límite de la competencia. Es decir, hasta aquí puedo llegar, entonces llamar a la interconsulta, ¿no? Y de hecho, la interconsulta a veces llega a ser viceversa. De alguna área quirúrgica o de alguna área de medicina interna nos interconsultan a nosotros también. Entonces, trabajamos en equipo muy a gusto, bien, ¿verdad? No tenemos mayor problema y yo creo que va en buen camino esto. Entonces, están ante expertos que hablaron sobre algo que han vivido y que lo han pasado de una manera pues bastante intensa, ¿no? Bastante intenso ha sido el trabajo arduo el que se ha realizado, creo yo. Bueno, por favor. Doctor. Solo un comentario. Con respecto a las valoraciones, lo que acaban de decir de límites de competencia es perfectamente válido. Si tu límite de competencia te permite hacer la valoración cardiológica y echarte la responsabilidad médica y legal de firmar y asegurar lo que estás diciendo, adelante, qué bueno. A mí nunca me ha hecho daño una valoración de medicina interna ni de cardiología. Yo no soy muy competente. Yo no sé más electrocardiografía que un cardiólogo, ni soy todólogo, ni me involucro mucho en 1000 cosas que se involucran los internistas, soy anestesiólogo, no soy intensivista. Entonces, a mí no me hacen daño las valoraciones de otras especialidades y finalmente el que toma la decisión de si da la anestesia y el riesgo al que se somete al paciente soy yo en base a lo que me informan otros especialistas. Ahora, respecto al caso que nos plantea la doctora de que hizo todas las arritmias posibles, ¿qué se hubiera hecho si es un paciente de urgencia en el que no se puede posponer la cirugía? Pues lo único que haces es empezar a echar mano de tus recursos para manejar arritmias y traerte a alguien que sepa más que tú para que te ayude a manejar el cuadro que se está complicando porque no puedes suspender la cirugía ni le puedes dar marcha atrás. Entonces, ese es el comentario que quería hacer. Sí. ¿Quieres comentar algo, Toño, o comento yo a ese respecto? ¿Quisiera alguna respuesta a este comentario, doctor? Bueno, si ustedes gustan, con mucho gusto. Sí, tiene razón en que no debemos ser todólogos, por supuesto. Sin embargo, de verdad, así lo considero. Yo hago terapia intensiva y anestesiología y considero que el anestesiólogo, con todo respeto para los intensivistas, porque bueno, tengo la autoridad moral porque también lo soy, el anestesiólogo tiene muchas herramientas para poder decidir y hacer lo que tiene que hacer. En el caso de las arritmias de la doctora, por ejemplo, cuando uno sabe manejar la vía aérea tan bien como lo hace un anestesiólogo y además tienes un curso de apoyo cardiovascular avanzado y conoces perfectamente bien el efecto de los gases sobre la función miocárdica y sobre la conducción, digo, ¿a quién le hablo? Yo lo tengo que hacer. Yo no le hablaría a nadie, o sea, para resolver ese caso. Por supuesto que uno necesita ayuda, ¿sí? Y entonces uno pide ayuda. Por eso, dentro de los programas, no es anuncio, pero dentro de los programas académicos, actualmente se exige el ACLS para todos y el ATLS. Entonces, de hecho, en la actualidad, en el Hospital G. González y en nutrición no entran si no tienen ACLS desde inicio, antes de entrar a la residencia. Es un requisito para que puedan entrar a la residencia. Y déjeme decirle, por ejemplo, ahorita tenemos 10 candidatos a instructores en el G. González, anestesiólogos, candidatos para ser instructores a ACLS, que generalmente lo hacen, son los cardiólogos, los internistas, los intensivistas. Entonces, no es querer ser todólogo, pero sí es tener las herramientas suficientes para resolver el problema cuando se te presenta.
En ese caso, ahí va yo, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que suspender una cirugía? Porque un paciente hace arritmias. Ahí sí, déjeme decirle mi forma de pensar. Yo no puedo opinar sobre algún caso en el que no estuve. De hecho, inclusive cuando está uno, a veces te descuidas un poquito y ya te pierdes. O sea, debes estar atento 100% con tu paciente todo el tiempo, segundo a segundo. Y todos lo sabemos. Entonces, esa parte sí es muy importante que le mencione. Yo no le podría opinar sobre el caso de la doctora. Sí le podría opinar sobre casos que he tenido de urgencias y que llegan con la arritmia y que les doy tratamiento ahí en quirófano, por supuesto, sin problema, y el paciente entra a cirugía. Evidentemente estamos hablando de un paciente que va a una cirugía de urgencia o de emergencia. Sí. ¿Es pregunta? Ya que mencionan urgencia, ¿no? Un miocardio traumatizado que va a tener difícil perfusión de el fármaco que usted espera que le llegue y que responda bien el miocardio, ¿no? Digo, ahí aunque traiga al mejor del hospital de todos los turnos, tampoco le va a funcionar porque lo que está dañado es motivo de la urgencia, ¿no? Gracias. Bueno, difiero un poco, perdón, con todo respeto, ¿puedo comentarlo? El paciente que tiene corazón contundido no requiere cirugía. Así como usted lo menciona, que sea el motivo de la causa la contusión miocárdica, no. Generalmente es un paciente politraumatizado y que va a una cirugía diferente a la contusión miocárdica. Evidentemente que estamos hablando de ese. Si es un paciente que tiene tamponamiento cardíaco relacionado a la presencia de sangre en el pericardio, pues sí puede ser el motivo. Pero generalmente en trauma se hace guiado por ultrasonido de manera inmediata en urgencias. Entonces, ese sería el comentario. Ahora, ese caso sí es interesante. Ese que usted menciona es un paciente politraumatizado con corazón contundido y que puede hacer arritmias, que puede estar deprimido y que además tiene el paciente una ruptura esplénica, por ejemplo. ¿Le parece? Ok. Ese paciente, de entrada, si uno piensa en anestesia, va activa, absolutamente, ¿no? Y después de eso, ahí sí, pensar inmediatamente en que puede requerir de un cardiólogo intervencionista, si es que la función miocárdica está muy deteriorada, con el objeto de que pudiera recibir apoyo hemodinámico en un momento dado, si es que lo requiriera, tener a la mano la posibilidad de balón de contrapulsación, ¿no? Por ejemplo. Entonces, efectivamente es un caso difícil, porque no todas las noches que está en la guardia tiene un hemodinamista con un balón de contrapulsación listo para apoyarle, ¿verdad? Pero bueno, la activa sería la opción, y fármacos que no depriman el miocardio. Y apoyo con inotrópicos, tomando en cuenta de que el paciente también tiene tendencias a las arritmias, ¿no? Sí es complejo ese caso, ¿eh? O sea, la verdad sí, corazón contundido con politrauma, sí.